Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Un día más, aquí juntos, un día más en un viaje al podcast del viaje en el tiempo. Hoy le quiero dar las gracias a un amigo que se llama Julio Álvarez por recomendarme el trabajo de Anatoly Fomenko, matemático ruso que desarrolló una nueva teoría del concepto del tiempo. El otro día Julio me envió unos cuantos audios que, junto con unos textos también que fui encontrando, me abrieron la puerta a este científico ruso que tiene un concepto un poquito peculiar que sinceramente te explota la cabeza, porque te explota bien, sobre todo con algunos argumentos. Hay una parte que a mí me fascinó de su obra y de hecho me ha llevado a entrar de cabeza, como decía, a ciertas preguntas que son las siguientes. Esa es la parte de, hasta ahora, lo que he podido conocer de Anatoly Fomenko, que es la siguiente. ¿En qué momento se decreta el año cero? ¿En qué momento se decreta el año cero y quién decreta el año cero? La pregunta que yo, por una parte, la tenía como olvidada, damos por hecho la cronología, la línea del tiempo. Mira, año cero, Cristo nació en el año cero, pero ¿quién dijo que Cristo nació en el año cero? Eso nos lleva a un lugar fascinante que tiene que ver mucho con este canal, que es con el tiempo, con el espacio y con algo que nos va a sonar a todos, que es los calendarios. Dicho esto, y la verdad que con el impacto que me ha dado lo poco que he visto de este autor, luego hay otras partes que me pierdo, absolutamente me pierdo. Él utiliza ciencia, literalmente, matemática y estadísticas para decretar cosas. Dice algunas cosas como que Cristo estuvo por aquí en el siglo XII, por el mundo, producto de los análisis que hace de esa cronología lineal del tiempo. Y hay cosas que como que me fallan constantemente. Lo que sí que me gusta, me falla porque, si bien sabemos que no sabemos quién escribe la Biblia, dicen que Dios, pero no sabemos, si bien sabemos que no sabemos, ni porque no hay documentos físicos de que Jesucristo existió, y tantas otras cosas, sí que sabemos que los evangelios se escribieron entre el 60 y 80 después del nacimiento de Cristo. Lo que no sabemos, en realidad, porque alguien decretó ese nacimiento cero, es cuándo era en realidad ese año. Y claro, según qué calendarios, porque hay muchos tipos de calendarios, las cosas, las variables, las fechas pueden cambiar. Esa parte es la que me fascina y me interesa muchísimo. Así que desde aquí te envío un abrazo, Julio Álvarez, por esta recomendación fascinante, interesantísima, y voy a aprovechar lo que me has enviado para hablar del tiempo, de los calendarios, en podcasts siguientes, y hoy meterme de cabeza en un capítulo que he titulado El tiempo y el espacio en la meditación en la ciencia. Esto tiene que ver, este capítulo de hoy, con el podcast titulado Viajar en el tiempo, o El viaje en el tiempo, del cual he hecho 3 audios, que son cómo se viajaba a través del tiempo en la antigüedad, tiempo y espacio sagrado en el viaje en el tiempo, el tiempo se crea en la mente, un holograma, y hoy el título, como he dicho antes, es El tiempo y el espacio en la meditación en la ciencia. Para eso voy a utilizar a varios personajes, que muchos de ellos ya los conocéis. Uno es Krishnamurti con el tiempo y la transformación. Otro es Edgar Tolle con la verdadera naturaleza del tiempo y del espacio.
Otra es La ilusión del tiempo y del espacio a través de Michael James. El tiempo, entre paréntesis t, igual a cero, es la conciencia pura de Yayan Kapatker. Otro es espontáneamente expulsado del tiempo y del espacio. Esto tiene que ver con Jan Klein, del que ya he hecho algunos audios, y que es una especie de búsqueda de la esencia a través de un autor que en una entrevista nos habla de cómo expulsar y qué es expulsar el tiempo y el espacio. También hablaré de la realidad del tiempo y el espacio en la obra de Sri Ramana Maharshi. También viajaremos a Scott Kiloby, Tiempo y espacio. El tiempo no existe, la verdad os hará libre, del autor Hans Meijer. En fin, que voy a tocar una serie de versiones, adaptaciones, pensamientos que tienen que ver con la ciencia y que tienen que ver con la meditación. Tienen que ver también con el aquí y el ahora. En el aquí y en el ahora, del que hablamos tanto aquí y tantos otros hablan, en esa presencia total, nuestra relación con el espacio y el tiempo se ve modificada de manera absoluta. Por lo menos yo así lo siento y así lo creo. Es solo cuando el pensamiento del ahora, porque siempre estamos en el ahora, se va hacia el presente, hacia el pasado o hacia el futuro, es que empezamos a tener esa sensación de tiempo. Un tiempo desesperado siempre fue mejor el anterior, una manera de hablar. Un tiempo ansioso cuando nos vamos al futuro. ¿Qué me entregará el futuro? Luego tenemos el ahora, que también es un tiempo, pero el ahora es como un nacer y morir constante. Tiene que ver mucho esa generación del tiempo con cómo estamos creando esa conciencia de la vibración, ese movimiento. Ese movimiento nos podemos hacer la pregunta, ¿crea tiempo? Y lo cierto es que a mí me parece, en el terreno material, que sí, que esa conciencia de la vibración crea tiempo. También podremos decir que crea cosas o asuntos o resuelve cosas o impacta en las cosas, una especie de causa y efecto. Si hay causa y efecto, hay tiempo. Hay un desplazamiento. Si vibracionalmente, esto es muy básico, yo empujo a otra persona, la empujo, después de ese empujón viene algo, causa-efecto, ha pasado un tiempo, X el que sea. Los que hemos experimentado con la meditación y con los viajes de psilocibina, juntos o separados, hemos tocado y vivido que es el no tiempo. Y es una sensación muy peculiar, muy particular. Es fantástica. Es una especie de éxtasis, es un éxtasis, donde siguen ocurriendo cosas. Quizá a una velocidad brutal. Si hay velocidad, hay tiempo. Dicho esto como introducción, un poquito larga, pero el tema de hoy me parece interesante. Nos vamos con el primero, el tiempo y la transformación. Desearía hablar un poco acerca de lo que es el tiempo. Estamos con Krishnamurti ahora, porque creo que el enriquecimiento, la belleza y el significado de aquello que es atemporal, de aquello que es verdadero, solo puede experimentarse cuando comprendemos todo el proceso del tiempo. Después de todo, cada uno, a nuestra manera, buscamos la sensación de felicidad, de enriquecimiento. Una vida que tenga significado, que es el tesoro de la verdadera felicidad, no pertenece al tiempo.
Como el amor, una vida así es atemporal. Y para comprender aquello que es atemporal, no debemos enfocarlo a través del tiempo, sino más bien comprender el tiempo. No debemos utilizar el tiempo como medio de lograr, de realizar, de captar lo temporal. Pero eso es lo que hacemos la mayor parte de nuestra vida. Pasar el tiempo tratando de captar aquello que es atemporal. De modo que es importante comprender qué entendemos por tiempo, porque yo creo que es posible no estar atados al tiempo. Es muy importante comprender el tiempo como un todo, no parcialmente. Es interesante darse cuenta de que nuestra vida transcurre principalmente en el tiempo, no en el sentido de la sucesión cronológica de los minutos, las horas, los días y los años, sino en el sentido de la memoria psicológica. Vivimos en el tiempo, somos el resultado del tiempo. Nuestra mente es el producto de muchos ayeres y el presente es mero tránsito del pasado hacia el futuro. Nuestras actividades, nuestro ser, se basan en el tiempo. Sin el tiempo no podemos pensar, porque el pensamiento es el resultado del tiempo. El pensamiento es producto de muchos ayeres y no hay pensamiento sin memoria. La memoria es tiempo. Aunque hay dos clases de tiempo, el cronológico y el psicológico. Yo creo que hay más. Existe el tiempo que es ayer por el reloj y existe el tiempo que es ayer por el recuerdo. No podéis desechar el tiempo cronológico, ya que sería absurdo, pues entonces perderíamos el tren, por ejemplo. Pero ¿existe realmente otro tiempo aparte del cronológico? Es evidente que hay un tiempo que es el ayer, pero ¿existe el tiempo tal como la mente lo piensa? Es decir, ¿existe el tiempo aparte de la mente? El tiempo, el psicológico, es sin duda producto de la mente. Sin la base del pensamiento, no hay tiempo alguno. El tiempo es mero recuerdo, es ayer en conjunción con el presente y así da forma al mañana. Es decir, el recuerdo de la vivencia de ayer, respondiendo al presente, crea el futuro. Y eso sigue siendo el proceso del pensamiento, un sendero de la mente. El proceso de pensamiento produce un progreso psicológico en el tiempo. Pero ¿es real? Tan real como el tiempo cronológico. Podemos emplear ese tiempo, que es la mente, como medio de comprender lo eterno, lo atemporal. Porque, como he dicho, la felicidad no es de ayer, la felicidad no es producto del tiempo, la felicidad está siempre en el presente, en un estado atemporal. No sé si habéis notado que cuando hay en vosotros éxtasis, un júbilo creador, una serie de nubes brillantes rodeadas de nubes sombrías, en ese momento el tiempo no existe. Solo existe el inmediato presente, pero la mente, después de la vivencia, interviene en el presente, la recuerda y debe continuar acumulando cada vez más con lo que crea el tiempo. El tiempo, pues, es creado por el más. El tiempo es adquisición y el tiempo es también desprendimiento, el cual sigue siendo una adquisición de la mente. Por lo tanto, el mero hecho de disciplinar la mente en el tiempo, condicionar el pensamiento dentro del marco del tiempo, lo cual es memoria, no revela, por cierto, aquello que es atemporal. Aquí tenemos el primero, que es Krishnamurti, acerca del tiempo y la transformación. He tocado solamente la parte que tiene que ver con el tiempo. Krishnamurti habla después acerca de qué es la transformación, relacionándola con el tiempo. Vamos ahora, nunca mejor dicho, a otro autor, que es Edgar Tolle, acerca de la verdadera naturaleza del tiempo y del espacio. Ahora, considera esta idea. Si no hubiera más que silencio, el silencio mismo no existiría para ti, porque no tendríamos con qué compararlo. No sabrías qué es. Solo cuando aparece el sonido puede existir el silencio. Asimismo, si solo hubiera espacio y no hubiera ningún objeto en él, tampoco existiría para ti. Imagina que eres un punto de consciencia flotando en la enormidad del espacio. No hay estrellas, no hay galaxias, solo vacío. De repente, el espacio dejaría de ser tan vasto. Ya no sería en absoluto. No habría velocidad ni movimiento de un punto a otro. Para que existan el espacio y la distancia se necesitan al menos dos puntos de referencia. El espacio se genera en el momento en el que el uno se convierte en dos y a medida que el dos da lugar
a las 10.000 cosas, como Lao se llama al mundo manifestado, el espacio se amplía más y más, de modo que mundo y espacio surgen simultáneamente. Nada podría ser sin espacio. Sin embargo, el espacio no es algo. Antes de que el universo llegara a ser, antes del Big Bang, no había un enorme espacio vacío esperando ser llenado. No había espacio porque no había ninguna cosa. Solo estaba lo no manifestado, el uno. Cuando el uno se convirtió en las 10.000 cosas, el espacio pareció presentarse repentinamente, permitiendo la existencia de la multiplicidad. ¿De dónde vino? ¿Fue creado por Dios para acomodar el universo? Por supuesto que no. El espacio no es algo, de modo que nunca fue creado. Sal a pasear una noche clara y echa una mirada al cielo. Los miles de estrellas que ves a simple vista no son más que una fracción infinitesimal de lo que hay ahí fuera. Los telescopios más potentes ya han conseguido detectar 1.000 millones de galaxias y cada una de ellas es un universo aislado que contiene miles de millones de estrellas. Sin embargo, aún es más imponente la infinitud del espacio mismo, la profundidad y la quietud que permite ser a toda esa magnificencia. Nada podría ser más majestuoso e imponente que la inconcebible enormidad y quietud del espacio. Y sin embargo, ¿qué es? Vacío. Un gran vacío. Dentro del mundo que percibimos por medio de la mente y de los sentidos, lo que se nos representa como espacio es la expresión externa de lo no manifestado mismo. Es el cuerpo de Dios y el mayor de los milagros en que esa quietud, esa inmensidad que permite ser al universo, no solo está ahí fuera en el espacio, sino que también está dentro de ti. Cuando estás total y plenamente presente, lo sientes como el sereno espacio interno de la no mente. Dentro de ti, el espacio es vasto en profundidad, no en extensión. La extensión espacial es, en último término, una percepción errónea de la profundidad infinita, que es un atributo de la realidad trascendental. Aquí paramos con ese segundo texto de Edgar Tolle, la naturaleza verdadera del tiempo y del espacio. Esto lo estoy haciendo para que tengáis una idea, para que todos nos hagamos una idea de cómo va expresando cada uno de estos autores su concepción de tiempo y de espacio. A veces algunos utilizan ciencia, otros no. Aquí lo importante es que nosotros lleguemos a nuestra conclusión. Nos vamos ahora a la ilusión de tiempo y espacio con el autor Michael James. El tiempo es un flujo constante del pasado al futuro. El presente es ese momento preciso en el tiempo cuando el pasado acaba y el futuro comienza. Con el paso de cada momento, el momento presente deviene parte del futuro de un nuevo momento que era parte del futuro, deviene el presente. Si dividimos el tiempo en sus fracciones o momentos más pequeños, la duración de cada uno de tales momentos será infinitesimal. Tales momentos infinitesimales pasan tan rápidamente que el instante mismo en el que cada uno aparece también desaparece. Un momento que es el momento futuro inmediato es, en un instante, deviene el momento pasado inmediato al instante siguiente. Sin embargo, incluso hablar de un momento o un instante de tiempo es potencialmente engañoso, debido a que el tiempo es efectivamente un flujo continuo que no consiste en unidades enteramente distintas o claramente definibles llamadas momentos. Un momento es solo una fracción de tiempo conceptual, una fracción cuya duración es arbitraria. El momento más infinitesimal es un punto en el tiempo cuya duración es cero. Y el preciso momento presente es un tal punto sin duración, debido a que es el fino borde o frontera inmensurable que separa el pasado del futuro. Esto es como en la meditación, cuando hablamos de concéntrate en el momento en el que acabas de inhalar y hay un espacio vacío de no tiempo conceptual. No hay tiempo porque supuestamente no hay movimiento,
Hay un momento de vacío, de no pensamiento. Esto se hace muchas veces. Inhalo, aguanto, sostengo, paro, ahí, y exhalo. Para que os hagáis una idea. El instante mismo en el que el pasado acaba, comienza el futuro. Por lo tanto, el borde entre el pasado y el futuro es un punto infinitamente fino, un punto que no tiene ninguna duración o extensión. Todo lo que existe entre el pasado y el futuro es puro ser. En el instante inmensurable, breve entre el pasado y el tiempo permanece quieto y todo acontecimiento cesa. El tiempo requiere alguna extensión o duración en la que moverse, de modo que en el instante infinitamente pequeño entre el pasado y el futuro, el tiempo no puede moverse y no acontece nada. Por lo tanto, todo lo que podemos experimentar en ese instante, infinitamente pequeño, en el preciso momento presente, es nuestro ser autoconsciente yo soy. Si escudriñamos el momento presente minuciosamente para discernir exactamente qué instante en el tiempo es presente, no seremos capaces de descubrir ningún instante discernible en el tiempo que pueda ser llamado el preciso momento presente ahora. Para discernir el preciso instante presente en el tiempo, debemos dejar de lado tanto el pasado como el futuro. Es más, yo creo que hay que dejar el pensamiento. El momento inmediatamente precedente al momento presente es pasado y el momento inmediatamente siguiente es futuro. Si tratamos de dejar de lado incluso los momentos más inmediatos, sutiles y pequeños pasados y futuros, y discernir qué existe entre ellos, todo lo que encontraremos en nuestro ser es nuestro ser sin movimiento y sin cambio. La autoconsciencia siempre presente yo soy. Al ser sin movimiento y sin cambio, nuestro ser autoconsciente es atemporal. Por lo tanto, el preciso momento presente, el instante infinitesimal entre el pasado y el futuro, es un momento atemporal, un momento que existe más allá de la dimensión del tiempo. Vamos a otro texto de otro autor, Jan Kapatker. Aquí un poquito más de ciencia. Para interpretar y comprender correctamente la ciencia es importante entender lo que queremos decir con tiempo igual a cero. Por lo tanto, podemos decir que t, tiempo, es igual a cero, significa que no es el pasado ni el futuro, sino el presente. Esto significa que es ahora. Cualquiera t, tiempo, igual a 0 más o t igual a 0 menos no es ahora, sino que es el pasado o el futuro. Incluso un nanosegundo más o menos de t igual a 0 no es ahora, sería pasado o futuro. Para tu información, basada en la constante de Planck, la unidad de tiempo más pequeña posible es t igual a 10 elevado al menos 44. Incluso el transcurso de esta unidad de tiempo extremadamente pequeña significaría que el evento no es ahora, sino el pasado o el futuro. Bueno, este físico nos ha explicado lo mismo que los anteriores, solo con unas variables. T es igual a 0, si pongo 0 igual a más, el futuro 0, si pongo t igual a 0 es nada, presente ahora, si pongo t igual a 0 más es futuro y si pongo t igual a 0 menos es pasado. Así que, ¿dónde es el t, el tiempo igual a 0 para el universo? La ciencia nos dice que el Big Bang es el tiempo igual a 0 para el universo. No creo que esto sea correcto. El Big Bang ocurrió hace 13,7 mil millones de años, lo que significa que para el Big Bang el tiempo igual a menos 13,7 mil millones de años. Solo la posición ahora puede ser t igual a 0. Es decir, tiempo igual a 0 solo ocurre en los ahoras. O en el ahora. Por lo tanto, el Big Bang no puede ser t igual a 0, es decir, tiempo igual a 0. Puede haber sido tiempo igual a 0 en el momento del Big Bang, pero en este momento el Big Bang tiene 13,7 mil millones de años de antigüedad. Es un acontecimiento del pasado, así que, como explicamos,
T igual a cero, tiempo igual a cero. Cualquier proceso de percepción debe tener los siguientes dos elementos: sujeto u observador, objeto u observado. Repito, sujeto u observador, objeto u observado. Sin estos dos elementos, el proceso de percepción sería incompleto. Vamos a revisar muy brevemente dónde es tiempo igual a cero para el observador sujeto y dónde es tiempo igual a cero para observado objetos. ¿Dónde es tiempo igual a cero para el observador sujeto? Incluso antes de que empecemos a entender tiempo igual a cero para el observador sujeto, la pregunta que debe ser respondida es: ¿qué entendemos por un observador? Toda percepción tiene lugar solo en la mente. Incluso la ciencia está de acuerdo con esto. La imagen exterior incide sobre la retina, que se convierte en una señal óptica y se envía al cerebro para su procesamiento. La ciencia nunca explica lo que sucede después de eso, pero sí afirma que la percepción final tiene lugar en la mente. Además, la ciencia nunca explica quién es el observador de la imagen dentro de la mente, quién está mirando la película que se está reproduciendo en la mente. Según el Vedanta, el Atma es el observador que presencia o es testigo de todo lo que está sucediendo en la mente, y sabemos que la mente está llena de actividad. Este Atma es el yo real y es nuestra realidad subyacente. El Atma es simplemente un observador y nunca influye, tampoco se ve afectado por lo que sucede en la mente. Es como un espectador de una película que se está reproduciendo en tu mente, aunque en la vida real una película triste puede hacer que alguien llore. En el caso del Atma, nunca se ve afectado por la película que se reproduce en la mente. Para establecer el tiempo igual a cero para el Atma observador, vamos a estudiar los objetos externos. Si podemos ver una estrella lejana, digamos a unos 5 millones de años luz de distancia, la luz tarda 5 millones de años en llegar hasta nosotros. Ahora vemos el sol. La luz del sol tarda 8 minutos en llegar hasta nosotros. Nos fijamos en la luna, su luz tarda 3 segundos en llegar hasta nosotros. Nos fijamos en un avión volando en el cielo a 30.000 pies, la luz tarda unos 300 milisegundos en llegar a nosotros. A medida que se reduce la distancia del objeto que se ve, el tiempo que tarda la luz en llegar hasta nosotros es mucho más pequeño. Ahora miro el árbol fuera de la ventana. El tiempo que tarda la luz para llegar a mí es de 10 microsegundos, 10 elevado a la menos 6. Estoy mirando la pantalla del ordenador a un pie, unos 30 centímetros de distancia, mientras escribo este artículo. La luz tarda aproximadamente un nanosegundo, 10 elevado a menos 9, para llegar a mí. Puedes incluso ver tus pensamientos. Ellos también tardan un tiempo para formarse. No son instantáneos. A medida que la distancia se reduce, también se reduce el tiempo que tarda la luz para llegar a nuestros ojos. Si extrapolamos esto hacia atrás, la única ubicación lógica para que T sea igual a cero es el observador, que está observando todos estos objetos. El Atma es el observador, así que el Atma es T igual a cero, dentro de ti. Este T igual a cero está más allá del tiempo, siempre es ahora. Vamos ahora a averiguar dónde está T igual a cero, tiempo igual a cero, para lo observado, objetos. Si te fijas bien, estarías de acuerdo en que todo lo que vemos ahí afuera son cosas anticuadas o del pasado. Más que anticuadas, del pasado. La lejana estrella tiene 1 millón de años de edad. El sol tiene 8 minutos de edad. La luna tiene 3 segundos. El avión en el cielo 300 milisegundos. El árbol fuera de mi ventana tiene 10 microsegundos. Y el ordenador frente a mí 1 nanosegundo. ¿Por qué? Porque es lo que tardo en percibirlo. No vemos ningún objeto ahora donde tiempo es igual a cero. Solo vemos objetos de memoria que ya no son actuales. El universo se compone solamente de objetos de memoria. Es imposible encontrar un objeto de ahora en el universo físico. Se debe entender que los objetos de memoria se refieren tanto a objetos vivos como inertes.
Es decir, lo que nosotros percibimos ya no está. La pregunta es, ¿existe una versión ahora de cualquiera de los objetos de memoria donde el tiempo es igual a cero para el objeto? Intuitivamente se podría pensar que debería haber un objeto de ahora en alguna parte, pero ¿dónde está ese objeto de ahora? La ciencia se suma a la confusión cuando habla de los objetos de memoria porque hace parecer como si estuviera hablando de objetos de ahora. Cuando se descubre un planeta que está a 5 millones de años luz de distancia, se le considera como si se tratara de un objeto de ahora, pero en realidad se trata de un objeto de memoria. Están hablando de un objeto que tiene 5 millones de años de edad y nadie sabe dónde está en ese planeta el ahora mismo, ni siquiera si existe. Puede haber sido destruido por un meteorito. Nadie puede estar seguro. Una certeza es que el objeto de ahora no puede estar en la misma ubicación en la que el objeto de memoria estuvo hace 5 millones de años atrás. Esto es importante porque tiene que ver con la luz. ¿Cuánto tiempo tardamos en percibir algo? Cuando una nave espacial manda un mensaje, esto lo he visto en ciencia ficción, a la Tierra, si está muy lejos tarda 30 minutos. Lo envió hace 30 minutos. Ya no está ahí. ¿Dónde está? Parece como si hubiera dos universos diferentes. Uno es el universo de la hora y el otro es el universo de los objetos de memoria. ¿Sabemos dónde está el universo de los objetos de memoria? Está sujeto enfrente de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el universo de los objetos de la hora? Nunca encontrarás el universo de ahora mirando los objetos de memoria, ya que están todos en el pasado. Con el contenido antiguo no se pueden extrapolar los objetos de memoria hacia el futuro para entender los objetos universo de ahora. En cierto modo, los objetos de memoria y los objetos de ahora no tienen conexión alguna. Por lo tanto, me pregunto si la ciencia no estará perdiendo el tiempo cuando está buscando la singularidad mediante el estudio y el análisis de los objetos de memoria. Entonces, ¿dónde está el universo en el que todo es ahora y donde no hay objetos de memoria? Esto no es posible en el marco espaciotemporal como lo conocemos. Para estar en el universo de ahora, cada objeto de este universo debe estar en tiempo igual a cero. Si tiempo t no es igual a cero, entonces no es un objeto de ahora, es un objeto de memoria. Sabemos que el tiempo igual a cero para el observador está dentro de ti. Pero ¿dónde está el tiempo igual a cero para el objeto de la hora? Sabemos que el sol que vemos está a 8 minutos del observador y es un objeto de memoria. Juguemos un poco más con esto. Ahora, por la razón que sea, el sol está a solo 3 minutos. Esto significa que el sol se ha movido más cerca del observador y es mucho más caliente. De la misma manera, si el sol está a solo 30 segundos, significaría que el sol está muy cerca del observador, pero sigue siendo un objeto de memoria. Si seguimos con esta extrapolación, y si finalmente el tiempo igual a cero para el sol, solo significaría que el sol está dentro del observador Atma. Hemos visto anteriormente que tiempo igual a cero es la coordenada para el observador Atma. Para que el sol sea un objeto de ahora, debe estar dentro del observador Atma. El tiempo igual a cero, en tiempo igual a cero, t igual a cero, el sol es un objeto de ahora. Y este objeto de ahora está más allá del marco espaciotemporal y esto está dentro de Atma. La única manera de entender esto para cualquier cosa que está fuera del marco espaciotemporal es que debe estar en su forma potencial o no manifestada o forma simiente. No hay un sol actual, sino que solo hay el potencial para convertirse en sol. La plastilina con la que juegan los niños tiene el potencial de ser manipulada para convertirse en objetos diferentes. De la misma manera, el Atma tiene el potencial de convertirse en cualquier objeto en el universo. Hasta aquí este autor. Como veréis, es interesante cómo la ciencia explica las cosas, como la gente que se pregunta, que no son científicos, cómo se explican las cosas. Y yo, en particular, el estudio del tiempo, las variables del tiempo, el espacio, es una de las cosas que más me han interesado jamás. Vamos ahora
a otro autor, del cual ya conocemos, Jean Klein, espontáneamente expulsado del tiempo y del espacio. De este autor os recomiendo el podcast que tengo titulado Jean Klein y la no dualidad, en el que hablo Jean Klein y la naturaleza del pensamiento, Jean Klein liberarse del pasado con la mente y Jean Klein yoga significa conexión, pero ¿con qué? Y vamos a elegir dentro de este texto, porque es una entrevista, qué referencias hace acerca del tiempo. Aquí en la entrevista le hablan del yoga, le preguntan y le dicen, ¿practicó yoga para llegar a niveles más profundos de abandono y de atención? La práctica, contesta, la palabra práctica significa generalmente hábito. Debemos practicar únicamente en el sentido de llegar a conocer mejor el cuerpo y la mente. Debemos ver que el cuerpo es el campo en el que aparece el temor, la ansiedad, la defensa y la agresión. No obstante, el énfasis no debe ponerse en el cuerpo, sino en la presencia, en la escucha. Lo importante, la presencia es el ahora. Lo importante es llegar a estar familiarizado con este campo de tensiones y ver que la constante interferencia de la imagen del yo no está separada del citado campo, sino que por el contrario pertenece a él. Cuando esto se percibe con claridad, la tensión no encuentra ningún cómplice. La percepción queda libre y las energías se interpretan en su totalidad. El planteamiento tradicional consiste en escuchar el cuerpo, no en tratar de dominarlo. Dominar el cuerpo es hacerle violencia, pero se puede barrer el suelo o fregar los platos y estar a la escucha. No hay diferencia. Dominar el cuerpo es hacerle violencia. La exploración del cuerpo me llevó a una más profunda relajación, y la relajación trajo consigo la cesación de esquemas repetitivos en el cuerpo y la mente, tiempo. La aceptación del cuerpo me llevó a un mayor conocimiento de la sensación de soltar. Así, de esta forma, el yoga intervino en el presentimiento de la realidad. Pero eso solo me condujo a un estado en el que ya no ponía el énfasis en el objeto, en el cuerpo, sino en el sujeto último. Esto sería lo que el anterior autor nos ha contado de ese tiempo interior. El yoga proporciona atención y tranquilidad, y un cuerpo tranquilo refleja una mente tranquila, pero desde luego puedes llegar a una plenitud de paz en el cuerpo y en la mente sin el yoga. Y si el yoga no es en sí mismo la enseñanza, ¿qué es? La enseñanza apunta directamente a lo que no puede ser enseñado. Las palabras, las acciones, son unas muletas, y este soporte pierde gradualmente su concreción hasta que súbitamente te encuentras un día en un no estado, no tiempo, no espacio, que no puede ser enseñado. Las formulaciones son símbolos, indicaciones, compasado. Y al final ya no ves el símbolo, sino aquello a lo que el símbolo apunta. Y es importantísimo esto, porque así podemos entender varias cosas. Usamos herramientas, personas, gurús, coach, lo que te dé la gana. Pero eso es pasado, eso no es ahora. Te explican, os explico, me explicáis. Pasado, estoy tirando del pasado. Importante, sí. Pero eso va a desaparecer. Para estar en el ahora, eso ha de desaparecer. Y en la meditación igual. Por eso cuando digo, repito, ¿sirve la meditación? Sí y no. ¿Sirve la psilocibina? Sí y no. ¿Sirve la respiración? Sí y no. Pero no pasa nada porque digas sí y no. No estoy condenando a nadie, ni a mí. Me estoy preguntando. Eso es importante, el concepto del tiempo y el espacio. Y hasta aquí, no voy a contar nada más. Me parece súper interesante este autor, y con esto es más que suficiente para poder entrar en algunas cosas. Vamos ahora a otro del cual también habéis conocido mucho, porque he hablado con él. Me refiero, he hablado de él. Sri
Ramana Maharshi sobre la irrealidad del tiempo y del espacio. El siguiente tema es la impresión mental, estamos con Ramana Maharshi, de que el tiempo y el espacio son realidades objetivas. Estos dos son inseparables de la apariencia del mundo y por consiguiente el mundo continúa siendo tomado como real si estos dos son tomados como reales. Lo que viene de Ramana Maharshi son extractos, como pensamientos. La mente conoce todos los objetos visibles, el cuerpo físico y todo lo demás, igualmente en el sueño, con sueños y en la vigilia, como separados en el espacio y en el tiempo, y por consiguiente es necesario indagar si estos dos son reales o no. Estos tres, a saber, espacio, tiempo y causalidad, ha sido mostrado que no solo que son solo mentales, y esto lo descubre Immanuel Kant por medio de buenas razones. Bhagavan Ramana Maharshi aclara a los buscadores de la liberación por la experiencia de todos los hombres en el sueño profundo y por la experiencia de los sabios en el estado supremo que estos tres son irreales, es decir, el espacio, el tiempo y la causalidad. Debido a que nadie conoce el tiempo y el tiempo en el sueño profundo, donde la mente está latente, y en el estado supremo, donde la mente se ha perdido, estos dos son solo mentales. Tanto en el estado de sueño como sueños, como en el estado de vigilia, la mente crea estos dos, el espacio y el tiempo, junto con el mundo. Sin ellos, la mente no conoce nada. Esta es la naturaleza constante de la mente. Debido solo a la ignorancia, yo soy el cuerpo, el hombre tiene la consciencia, yo estoy en el espacio y en el tiempo. Realmente nosotros no estamos en el espacio ni en el tiempo. Si nosotros fuéramos cuerpos, entonces y solo entonces estaríamos en ellos. Nosotros no somos cuerpos, ni los poseemos, puesto que nosotros nunca devenimos almas. El espacio y el tiempo, lo mismo que todas las cosas, son creadas en nosotros por la mente debido a la ignorancia. Si la mente, por la indagación de su fuente, obtiene paz en el estado supremo, entonces estos dos son tragados por el sí mismo, real mismo, junto con el ego y el mundo. La totalidad del mundo, que está compuesto de causas y efectos, junto con el espacio y el tiempo, es ilusoria. El sí mismo real nunca sufre cambio, ni por el espacio, ni por el tiempo, ni por la causalidad. Fijaros lo increíble de esto, porque es que como que va todavía más allá de la física cuántica. Hemos hablado de la causa y el efecto. El Equivalium, por ejemplo, causa y efecto. Ley de la causa y del efecto. Esto parece ser que ocurre solamente en el terreno material, pero podemos inducirlo trabajando con la vibración. Pero fijaros lo que dice Maharshi, la totalidad del mundo, que está compuesto de causas y efectos, junto con el espacio y el tiempo, es ilusoria. El sí mismo real nunca sufre cambio, ni por el espacio, ni por el tiempo, ni por causalidad. La pregunta que yo me hago aquí es la siguiente. Entonces, ¿qué coño pintamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué venimos aquí? ¿Qué tenemos que aprender aquí? Si siempre somos en un estado puro, perfecto, genial, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que aprender? Si ya somos, ¿por qué tenemos que aprender? ¿Por qué no estamos en otro nivel, en otra tierra, en otro mundo? ¿Por qué no? Esto también es una dualidad, que hay que entenderlo desde la no dualidad, pero la pregunta está ahí. Puesto que el único sí mismo real de todo, que es siempre el mismo, que no se aparta nunca de su verdadera naturaleza, que trasciende el tiempo, que es exento de espacio y por consiguiente infinito, es experimentado por los sabios, solo Él es real, nada más. Y si nosotros vivimos en Dios, si el reino de Dios está en nosotros, ¿por qué cojones nos hemos separado de Él? Esta pregunta es dura, es fuerte. ¿Por qué? Si el reino de Dios está en mí siempre, y vengo de Dios y soy Dios, llamadlo como queráis, ¿qué hago aquí? Si vengo de Dios, ¿por qué? Esto es un pecado, me mandé una cagada hace 200 millones de años, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué necesidad de estar aquí? Os dejo con Ramana Maharshi porque este autor es potente.
De Ramana Maharshi tenéis también en el canal La realidad de los 40 versos de Ramana Maharshi. Tenéis Ramana Maharshi, ¿qué ve una persona cuando se realiza? Una vibración cuántica del día con Ramana Maharshi y sus poderes. Sé tú. Una conversación con Ramana Maharshi y el Atmananda, la vía directa. También tenemos la naturaleza del sí mismo. Un estudio de Robert Adams y Ramana Maharshi. En fin, unos cuantos para entretenernos. Vámonos ahora a otro autor. Llevamos ya unos cuantos. Todo esto tiene que ver con qué es el tiempo y qué es el espacio. Vamos ahora a un autor que se llama Scott Kiloby. Tiempo y espacio. Nos dice así. Nosotros tomamos el tiempo y el espacio como si fueran cosas reales que existen aparte de nuestros pensamientos, como si estuvieran ahí afuera, ya sea que estemos pensando en ellos o no. A lo largo del texto de un libro que tiene él, Vivir realizados, hemos venido señalando, nos cuenta, desde varios ángulos que el tiempo y el espacio son pensamientos. Si puedes reconocer ahora mismo, por experiencia, no solo intelectualmente, que el tiempo y el espacio son solo pensamientos, no necesitaríamos ver nada más. Con este conocimiento experiencial ya no crees que eres una persona separada que vive en un mundo de cosas y personas separadas que se mueven a través del tiempo. Una sensación de tranquilidad, ligereza, alegría sutil y libertad surge con este ver. Ya no hay necesidad de buscar algo en el futuro. Los conflictos en las relaciones también se relajan en este ver experiencial. ¿Con quién vas a discutir si las cosas, por ejemplo, las personas, son solo pensamientos? Si todavía hay sufrimiento, búsqueda y conflicto, echa otro vistazo por si todavía hay alguna creencia en cosas separadas situadas en el tiempo y el espacio. Esto tiene mucho que ver con los péndulos, con la vibración cuántica del día, con el viaje a la mente que estamos haciendo juntos. Observa que no importa cómo dividamos la vida en partes, cada una de las partes solo puede ser conocida cuando aparece un pensamiento. Por ejemplo, no hay manera de saber que existe el sol como una cosa separada a menos que el pensamiento sol aparezca. El calor en la cara nos comunica sol. La luz no te dice que viene del sol. Estas son puras sensaciones. Las sensaciones más el pensamiento hacen que parezca que hay objetos separados. El universo entero se puede explicar a través de pensamientos y sensaciones, y puesto que todos los pensamientos y sensaciones son apariencias inseparables dentro de la consciencia, el universo es la consciencia y la consciencia es el universo. Al igual que las cosas separadas en el espacio, no hay manera de conocer un punto separado en el tiempo, como en ayer o en miércoles, sin que aparezcan esos pensamientos. Si puedes ver que todos los puntos en el tiempo son realmente solo pensamientos, la creencia en el tiempo se desvanece. Observa que cada vez que la vida parece estar dividida en partes, ya sea temporal o espacialmente, es porque el pensamiento ha aparecido. Es decir, lo que dije al principio de este audio, ¿quién establece los calendarios? ¿Quién decide hacer una línea cronológica de año cero, nacimiento de Jesucristo? Esos pensamientos aparecen inseparablemente dentro de la consciencia, puesto que los objetos separados en el espacio y en el tiempo no pueden ser conocidos sin pensamientos, y puesto que los pensamientos son inseparables de la consciencia, no hay brechas o huecos en ningún lugar en la vida. Esta es la completa inseparabilidad de la vida. Si todavía hay una persistente creencia de que la vida contiene cosas separadas, situadas en el espacio y en el tiempo, incluso cuando el pensamiento no surge, ahí podemos establecer ciertas conexiones. Nos dice Sri Atmananda. En sentido estricto, no se puede decir que existe un objeto en el espacio. Esto es un texto
que añade este autor. Repito, en sentido estricto, no se puede decir que existe un objeto en el espacio, ni se puede decir que existe una forma de pensamiento en el tiempo, porque el espacio es en sí mismo un objeto y el tiempo es en sí mismo una forma de pensamiento. Nunca puedes percibir dos objetos o dos formas de pensamiento al mismo tiempo, y a menos que se perciban simultáneamente dos o más objetos, nunca puedes decir que una cosa existe en otra. Nos paramos en este autor que se llama Scott Kiloby, o Kiloby, no tengo ni idea cómo se pronuncia. Espacio y tiempo. Vamos ahora a otro autor que habla de que la verdad os hará libre, el tiempo no existe, que se llama Hans Meijer. Cuando nos preguntamos, la pregunta que se hace es ¿por qué el tiempo no existe? Cuando nos preguntamos por qué pensamos que el tiempo existe, la mayoría de nosotros diría, porque vemos que todo está cambiando siempre. Y así es, todo en y alrededor de nosotros está cambiando constantemente, desde el principio hasta el final. La pregunta, sin embargo, es, ¿la razón de este cambio continuo se encuentra fuera del sujeto cambiante, causado por un fenómeno llamado tiempo, o todo cambio viene desde el interior del propio sujeto cambiante? No creo que sea difícil ver que esta última es la correcta. Lo que hace que las cosas cambien, el ciclo de la vida, para una flor, un ser humano o un animal, se establece por las características de la forma de esa vida en particular y no por una causa externa como el tiempo. Lo que llamamos tiempo es solo un método para medir el cambio continuo. Lo que pasa es que nosotros adjetivamos el tiempo, el cambio. Envejece, nace, crece, coge color, muere. Son constructos mentales. Son adjetivos que le ponemos a las cosas. Debido a nuestra necesidad de medir este cambio continuo, decidimos dividir los cambios cíclicos, como las estaciones y el día y la noche, en meses, 24 horas, minutos, etc. Estos cambios, bien conocidos, son provocados por el movimiento continuo de nuestro planeta por el sistema solar y no porque existe tal cosa como el tiempo. Es un poquito complejo porque esto nos lleva a la entropía, a cómo funciona el ritmo de los planetas, pero cuando hablo de ritmo estoy hablando de tiempo. Porque se repite, al observar se repite algo que sí que puede cambiar y cambia todo el tiempo. Hay un orden. O queremos que haya un orden. O nosotros le damos el orden, porque necesitamos llevar las cosas al tiempo y al espacio. Por lo tanto, sigue este autor, no hay minutos, pero decimos que después de contar 60 segundos, decimos que ha pasado un minuto. Basándonos en los minutos, calculamos las horas, los días, los meses, los años, los siglos. De esta manera podemos contar el número de latidos por minuto, los años desde el nacimiento hasta la muerte e incluso podemos calcular el número de años desde el Big Bang hasta la actualidad. Pero también decimos, parece como si el tiempo se hubiera detenido. Nada ha cambiado. En realidad solo hay ahora, en el que todo lo que se manifiesta aparece, cambia y desaparece. La energía no se crea ni se destruye. Se puede afectar. Podemos afectarla. Nosotros somos energía. Os dejo con este autor, con Hans Meijer. Y vamos a John Levy, en el último texto de este audio de hoy titulado El tiempo y el espacio en la meditación y en la ciencia. Si concedemos realidad al espacio, cuando también concedemos realidad al cuerpo del perceptor, se requieren varias percepciones para que se forme la noción de extensión. Estas diferentes percepciones toman tiempo, es decir, que son sucesivas. El espacio está, por tanto, inseparablemente unido al tiempo, y el tiempo a la memoria de las percepciones sucesivas.
concediendo también la existencia real de una facultad retentiva. Muchos pensadores creen que el concepto de tiempo no puede tenerse plenamente en cuenta, a menos que distingamos entre el tiempo perceptual o subjetivo, que está confinado en el ahora del presente perpetuamente cambiante, y el tiempo conceptual u objetivo, que incluye todos los periodos de tiempo y en el que los eventos que llamamos pasado, presente y futuro pueden estar relacionados mutua y fijamente. Pero no se puede establecer una clara distinción entre el tiempo perceptual y el conceptual, porque no puede postularse uno sin el otro. Sin embargo, si tenemos en cuenta el ahora del presente en su totalidad, por sí mismo, tal como ocurre en la experiencia, el tiempo no necesita ser postulado en absoluto. Y si examinamos detenidamente nuestras ideas de pasado, presente y futuro, encontramos que son gratuitas y así de nuevo no podemos postular el tiempo. Ambos puntos se explican claramente. En cuanto a la duración y la noción del tiempo, el sueño profundo es un estado de ser incondicionado, cuando se ve desde un propio punto de vista y en realidad. Decimos, sin embargo, que hemos dormido durante muchas horas, al igual que describimos como breve el intervalo entre dos pensamientos. En ambos casos, le atribuimos al ser incondicionado una existencia en el tiempo, pero si tenemos en cuenta cuidadosamente la experiencia real, veremos que la duración no tiene parte en ello. Experimentamos la duración solo en estados caracterizados por la sucesión de pensamientos. Por lo tanto, el tiempo es el objeto de la consciencia. El tiempo, en otras palabras, no tiene existencia a menos que estemos pensando en él. Y nuestro concepto de tiempo se basa en las ideas del pasado, del presente y del futuro. En resumen, queridos amigos, os dejo con este audio de hoy, que se ha ido a 1 hora, en la cual ahondamos un poquito más en el concepto de tiempo, usando a varios autores. Voy a seguir hablando del tiempo y del espacio, me interesa muchísimo, muchísimo. Tengo aquí cosas interesantísimas para observar. Carlo Rovelli, El orden del tiempo. Henri Bergson, Historia de la idea del tiempo, Historia de los calendarios, Tiempo y conciencia o la conciencia del tiempo. En fin, un montón de cosas que me parece que son interesantes tanto desde el punto de vista meditativo, desde el punto de vista vibracional y para aplicación aquí en la Tierra, donde estamos, hay que aplicar cositas. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana más. Chao.